Hola, hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico. Yo soy un gran admirador de la jardinería doméstica, por eso el canal se llama Mi Jungla Urbana. Tengo alrededor de 500 plantas entre mi casa y mi trabajo y hoy os voy a mostrar mi colección de las ollas. Para mí son las plantas relativamente nuevas. Las tengo, bueno, desde hace unos 7 meses más o menos. La colección tiene unas 60, tal vez 70 variedades. Vale, ha crecido súper rápido, pero me encantan. Hoy os mostraré cómo están. Muchas plantas aún son bastante pequeñas, algunas ya han crecido estando en mi trabajo. Todas están en mi trabajo ahora mismo. Ahora nos iremos ahí, las veremos, les daré todos los nombres, cómo las cuido más o menos y claro, en el futuro haré un vídeo sobre cómo cuidarla, una guía completa de paso a paso cómo cuidarla. Así que si les gusta el contenido y para apoyarme a mí, apoyar mi canal, pueden suscribirse, dejar un like y escribir un comentario. Vale, espero que os guste este vídeo. Vamos a empezar. Bueno, gente maravillosa, vamos a empezar nuestro paseíto por mi trabajo. Sobre mi trabajo os hablaré en el futuro. Habrá muchísima cosa, muchísimo contenido sobre las plantas y un poquito sobre mí. Iremos a los viveros, pero hoy vamos a ver las ollas. Las ollas son unas plantas preciosas que están creciendo aquí al lado de la ventana, que es la dirección sureste. Así que hay muchísima claridad, muchísimo sol. Pues la primera plantita que tengo aquí, esta ya ha crecido estando aquí, la compré bastante más pequeña y tiene ese soporte de bambú, lo compré en AliExpress, son bastante económicos y son muchísimos. Pubicalex Red Button se llama así porque las flores, se supone que las flores cuando las tenga van a tener un colorcito rojo. Tiene estas hojitas así alargadas con este splash y poco a poco la voy moviendo por ese soporte con todo el crecimiento que tiene, esos tallitos. Mirad qué hoja más simpática le salió, así como en forma de corazón. La siguiente plantita que tengo aquí en esta mesa es Hoya Marlea. Por lo menos la compré con ese nombre. La gente que vive en España, yo vivo en España, en Gran Canaria. La gente que vive en España conoce una aplicación que se llama Wallapop, pues ahí conseguí la mayoría de mis ollas. Esta olla la compré bastante grande, para ser sincero, no era muy chiquitita, bastante grande. Y lo malo que tenía esta olla, tenía cochinilla. Aquí está mi perrita que me está molestando grabar el sonido porque quiere visitos. En el futuro mostraré dos perritas que tengo. Pues mirad, es una plantita muy bonita. También tiene hojas simpáticas, parece mucho a olla tricolor, pero según lo sé yo, por lo menos lo que compré yo, es olla marlea. Aquí tengo más plantas distintas, pero en el futuro hablaremos también sobre ellas. Vamos a seguir y vamos a seguir viendo una de mis ollas favoritas. Es una olla bastante común, olla Curtisi, pero me encanta. Me encantan sus tallitos con estas hojas tan pequeñitas y son bastante ásperas, ¿sabe? Yo creo que es única olla de las que tengo que tiene las hojitas tan ásperas. El resto son terciopeladas o como muy lisas así, pero esta tiene hojitas súper duras y muy bonitas. Me encanta, crece bien rápido esta variedad y es muy bonita. Otra hollita que me regalaron hace tiempo unos esquejes que siguen creciendo es Hoya verticillata Black Margin. Como pueden ver, yo uso unos cartelitos así para escribir los nombres, porque si no se me olvida todo. Son muchísimas plantas, pero me gusta saber cómo se llama. Pues me regalaron esta plantita muy pequeña, se me ha caído un par de veces desde el principio, ha tenido mala suerte, pero sigue creciendo. La verdad es que sigue creciendo y me encanta su color. Bayatiai es un regalito de un vendedor de Wallapop, de nuevo, que para un pedido que le hice me regaló un tallito chiquitito de Bayatiai que va creciendo. También existe una opción variegada, pero yo la tengo en color verde. También me encanta porque tiene este borde como oscurito, bastante simpático, las hojas brillantes. Y es una olla que crece perfectamente así como colgándose de una estantería. Olla longifolia la conseguí en un vivero local
iremos a este vivero porque es un vivero precioso. Yo os lo mostraré. Ahí iremos varias veces porque cada vez que vas siempre encuentras cosas nuevas. Es una olla que tiene hojas bien simpáticas. También me da una vibra como de un bambú, o no sé, las hojitas o un ficus salí. La gente que sabe de las plantas sabe cómo es ficus salí. También tiene esa onda de bambú. Olla Crimson Queen. También son unos esquejitos que me regaló un amigo en su tiempo. Esquejitos no eran muy buenos. Bueno, la verdad es que era un esqueje que yo lo corté en varios segmentos. Los dejé en el agua. Las ollas dejan raíces perfectamente en el agua, le crecen bastante bien. Otra olla es Mini Belle Splash. Olla bastante bonita, crece muy lento. La compré, tenía 2 o 3 hojitas y creo que me dio como una hojita en total durante estos meses. Todas mis ollas están plantadas en el sustrato mineral. Del sustrato también hablaremos en el futuro. Es un sustrato mineral. La mayoría de ellos es lechuza pura, lechuza pon. No sé si os suena o no, pero es un sustrato mineral bastante bueno. Y yo uso el sistema de autoriego con mecha, se llama, riego con mecha. Coina Noit, otra ollita bien bonita, también no crece muy rápido. Algunas ollas de las que pueden ver ahora, casi ninguna tienen soporte porque son pequeñas, o las voy a dejar crecer como las plantas así trepadoras que se van cayendo los tallos desde las estanterías, pero muchas plantas también van a tener y ya tienen su soporte. Aquí os muestro el sistema de autoriego con mecha. En el futuro también mostraré cómo hago ese tipo de macetas, porque las hago yo, todas las macetas. Yo tengo alrededor de 150 plantas que están plantadas con ese sistema de riego y me encanta, la verdad que es súper cómodo. Es una olla que no tiene nombre, es una olla carnosa, pero no sé cuál es. Me la regaló una amiga que cogió este esqueje en una iglesia. Bueno, no lo robó, obviamente, en una iglesia. Que Dios la perdone. Pidió a la señora que estaba ahí porque tenía una olla enorme y la señora le cortó un esquejito y mi amiga me dio un trozo. Olla Heuskiliana variegada. Disculpen si yo no pronuncio bien los nombres, ¿vale? Porque a veces son complicados. Es una olla que es muy bonita. No crece rápido. La verdad es que casi no ha crecido desde que la compré. Y yo creo que también eso se debe a lo que tiene mucha variegación, mucho color. Carnosa Argentia Princess, una olla bastante cara que tampoco crece, que tiene, bueno, yo tengo muchas que han crecido, ¿eh? No piensen que no me crece nada, ¿vale? Esta casi no ha crecido, solo tiene 2 hojitas, pero es súper bonita. Es una olla AH074 Silver. Pueden buscarla por el nombre, por ejemplo, en Pinterest. Yo la compré viendo solo una hoja y la busqué en Pinterest. Es una olla preciosa, tiene hojitas súper bonitas como plateadas con color verde. La olla que crece bastante bien es Carnosa Nova Ghost. Me llegó con 2 hojitas y ya pueden ver cómo está. Tiene muchísimas hojitas. Las hojitas nuevas tienen esos puntitos como más oscuros, pero con el tiempo las hojas se quedan como verde plateado. Súper bonita esta olla. Me encanta, preciosa, preciosa. La verdad es que sobre ollas se puede hablar muchísimo, pero hoy os quiero mostrar todo bastante rápido. Olla Silver Lady también es una plantita que tiene buenas raíces, porque yo las puedo ver, porque el vasito en que está plantada es semi-transparente, pero no crece de momento, gente. Va a ir creciendo porque yo con algunas ya estoy cansado por el crecimiento que tiene. Heuskiliana albo marginata. Es un regalito también, unos quejes chiquititos que me puso la vendedora con el pedido. Olla Gunin Gadin, que aquí tiene 2 hojitas. Llegó con una, la que está más estropeadilla, la pueden ver, y la otra ha crecido. Sí, esta olla recibe muchísima claridad, y a veces de esto hablaremos en el futuro. Las lámparas, si usamos las lámparas para las ollas, muchas empiezan a ponerse como, digamos, morenas entre las comillas, ¿no? Empieza a aparecer muchísimo color distinto y esa olla se pone bien anaranjada. El color es muy bonito y es preciosa también. Olla ondulata. También es una olla que tiene hojas bastante peculiares. No son muy comunes, digamos. Yo tengo una versión que tiene hojas largas. También existe de hojas cortas y también con una buena claridad o con muchísima sol o con una buena lámpara. Puede
empezar a obtener unos colores impresionantes como color rosa, violeta, súper bonitas, pero las mías no las tienen de momento. La Conosa Mint Coin, una ollita chiquitita también. La verdad es que tenía que haber pensado por otro lado donde tengo las ollas más grandes, porque estas son muy pequeñas, como la adicción a las ollas es bastante nueva. Olla Piestolepes, esa olla se llama Piestolepes, la chiquitita, y la olla es olla Sabaj. Aún no tienen raíces, así que están en el agua, van creciendo. Y esta olla no la recuerdo, tengo el nombre guardado en algún lado, pero en el futuro también lo mostraré, porque hablaremos bastante sobre las ollas, sobre otras suculentas, sobre alocasias, aglaonemas, philodendron, sansevierias y muchísimas más. Es una olla caniquiniana, se llama así, más o menos la pronunciación. Pueden parar la imagen y leerla mejor. Tiene hojitas bastante interesantes, como pueden ver. No son muy típicas y muy comunes para la soya. Son un poquito como onduladas las hojitas y súper duras. A mí me da yo no sé qué planta os parece, gente. Yo no sé cómo decir, porque imagino que mucha gente me va a ver de América Latina y ahí dicen usted, y aquí en España suelen decir vosotros. Bueno, yo lo digo sin ofender a nadie, a veces me sale usted, a veces me sale vosotros. Gente, es para nada de ofender, simplemente como lo mezclo. A mí me sale de manera natural. Pues otra ollita muy bonita, como pueden ver también con el sistema de autoriego con mecha. Tiene bastante agüita. Rotundifolia es una olla bien bonita. También no es necesario usar ningún soporte para esta olla, como para las muchas de las que están aquí en la estantería. A mí la verdad es que sería preferible no usar soporte, porque si tiene soporte necesita un espacio libre para que la planta esté bien. Burtoniae, olla Burtoniae, la compré en un vivero aquí. No era muy grande, la mitad del tamaño tenía más o menos hace 5 meses. Por lo menos es una de las primeras ollas que compré. Claro, lo primero que empecé a hacer es comprar las ollas en los viveros. Cuando se acabaron en los viveros tuve que meterme en las páginas y buscarlas en internet. Las hojitas jóvenes, como pueden ver, tienen muchísimo color bonito. También como ya pueden ver que soy extranjero, a veces me confundo las palabritas, pero es la parte del proceso. Es una cría de mi olla Curtisi. Otra olla que me encanta también, Macrophylla Snow Queen. Cuando la compré tenía solo una hoja. Es la hoja con la que llegó y ya me ha dado 4 hojitas nuevas. La verdad es que crece bastante bien. En el futuro habrá que darle un soporte de bambú, igual que para las otras que yo os mostré. Es muy bonita. Tiene las hojas así redonditas, medio... Bueno, no sé cómo explicarlas, ¿no? Como una forma bastante simpática, como una gota de agua, digamos. Bien bonitas. Voy a guardarla en la mesa mientras tanto para mostrar las demás ollas que tengo aquí. No puedo decir el nombre ahora mismo. Me falta una letra. Y como yo estoy grabando la voz encima, porque en el trabajo puede haber ruido o algo, Incrasata creo que se llama esta olla. Y olla Kerry Splash. También la compré pequeñita. Esta sí que crece muy lento. Me dio una hojita de momento. Yo he notado que la familia es bastante amplia de las ollas y algunas crecen como locas sin parar. Otra olla que me regaló mi amiga. También son esquejes que aún no tienen ningún crecimiento y no tienen ninguna raíces. Y otros esquejes más aquí. También de esta misma amiga. Vamos a ver si dan las raíces bien rápido o no. Vamos a ver. Ahora no estamos en la época de crecimiento rápido porque estamos en invierno. Y claro, muchas plantas ralentizan el proceso de crecimiento. Aquí tengo algunas plantitas más. Esta también la compré con 2 hojas y la verdad es que pensaba que iba a crecer muy lento. Pueden ver el nombre, ahí está escrito. Pero ya me dio 2 hojas. Y yo de esta olla no lo esperaba, sinceramente, porque como es una olla bastante grande y así dura, yo pensaba que iba a tardar un siglo para dar una hoja nueva, pero no, salieron las hojitas bien rápido. También es muy simpática, así bastante rígida la hoja.
otra cría de Hoya cortisi y otra cría de Hoya cortisi, algunas tengo repetidas. Hoya Matilde Silver revertida. La compré también bastante pequeña, era solo un tallito y ya ha crecido bien. Esta olla crece rápido y me gustan las hojitas que tiene. Si tiene muchísima claridad, bastante claridad, las hojas se vuelven más alargadas. Y si tiene poca claridad, tiene las hojitas más pequeñas y más redondas. La verdad es que las más redondas me gustan más. Sigilate Silver, otra olla que hace poco le puso un soporte porque ya empezó a dar ese tallito largo. Como saben, las ollas suelen tener esos tallos súper largos y aquí pueden ver las hojitas jóvenes. Hay que tener muchísimo cuidado con ellas, no tocarlas en plan, ay mira qué simpática ni nada, no las tocamos porque se pueden caer fácilmente, se estropean muy rápido. Si hay algunos bichos en casa, me refiero a algunos insectos o algo, trips o algo, lo primero que comen son esas hojitas jóvenes, hay que tener cuidado y siempre observarlas bien. Otra olla que yo la mostraré ahora un poquito en adelante, el nombre me refiero, también es muy bonita. La verdad es que no parece ni olla, parece una planta cualquiera, pero menos olla. Así mientras no tiene tallos largos, pero ha dado también un par de hojitas. Yo le diré el nombre más adelante. Olla bella o bella, como la llaman comúnmente, ¿no? Olla bella. Una planta súper bonita, pero crece demasiado rápido para mi gusto. La verdad es que cuando lo compré era mucho más pequeña y no para de crecer. Y como se cuelga, a mí me molesta un poco sacar las otras ollas. Pero dicen que tiene las flores muy aromáticas. Espero en el futuro ver su floración. Ojalá que tenga flores para mí, porque una amiga la tiene y dice que no para de florecer. Otra olla que me encanta que se llama la Cunosa Esquimo. Una olla preciosa que la compré media muerta en el vivero, me dio pena porque estaba sobrecargada, sobreregada y las hojas no tenían buena pinta, sinceramente. Olla croniana esquimo. Dije, lo conoce. Pues yo la compré sin muchas expectativas. Yo pensaba que iba a morir o algo, pero no. Las hojitas eran así del principio, como un poquito medio chiclosas. Aún queda una, pero no se cae y no la corto tampoco. Y mirad cómo ha crecido muchísimo. Más de la mitad de la planta ha crecido ya estando aquí. Y da muchas hojas y me gusta que los tallos, aunque son largos, las hojas son bien pegaditas en el tallo, que no en plan son 20 centímetros una hoja, 20 centímetros otra hoja, pero también ayuda a la claridad porque está súper pegada a la ventana y al lado de la ventana las hojas crecen bastante bien. Y como pueden ver, las hojitas se vuelven completamente verde plateado. En algunas aún hay color verde, pero se supone que para esta variedad se considera, digamos, que tiene mejor genética y mejor calidad si tiene las hojas completamente cubiertas en este color verde plateado, sin manchitas. Otra ollita que la compré también bastante pequeña, olla quinquenervia, que ha crecido muchísimo y me encanta. La verdad es que es una olla bastante sensible, bastante simple, perdón, estoy mirando a mi perrita aquí que está masticando su pata. Pues es una olla bastante simple, digamos que no tiene ni splash, ni colores, ni nada, pero a mí me encanta. Este verde tan brillante, tan alegre, me parece muy simpática y muy bonita. También, como el resto de las ollas, tiene ese sistema de autorriego con mecha. Uso un cordón que en el futuro ya le dije que mostraré cómo hago esas macetas. Es súper fácil, literalmente tardamos 3 minutos para hacer una maceta así. Y ya tiene su soporte. Tuve que ponerle el soporte porque va creciendo bastante rápido. Y ya imagino que en el próximo futuro tendrá su primera floración porque ya tiene un tamaño bastante grande. Olla Booti, otra variedad que está a punto de dar sus primeras flores. Las primeras flores de la soya, después de cambiar la maceta o cuando tenemos un esqueje, compramos una plantita, no suelen desarrollarse por completo. Suelen caerse y llegan a un punto y se caen, pero después las próximas floraciones normalmente suelen ser bastante duraderas y bonitas. Pero la primera yo la verdad es que no tengo ninguna expectativa ahora mismo. Aquí, como ya dije antes, voy a mostrar el nombre de esta olla.
Dacianta, se llama Dacianta, olla dacianta. Las hojitas, como pueden ver, tiene un poquito de terciopelo, no están sucias, no es polvo, es terciopelo que tienen las hojas. Y las hojitas nuevas. Quería mostrarla más de cerca para que puedan ver. Qué bonita es la ollita que tengo aquí. El mueble lo compré en IKEA, con estantería de cristal, bastante cómodo. Y otro mueble de IKEA, aquí tengo las ollas que la mayoría tienen soportes. Esta no, pero en el futuro tal vez. Aunque para esta variedad, no me acuerdo, a ver si logro ver el nombre. Fíjese, no logro ver el nombre, pero bueno, en el futuro lo diré. Como no los recuerdo, pues aunque es una variedad súper bonita, la verdad. También tengo ollas peninsulares que llegó con una hoja. Aquí no sé cómo en vuestros países, cómo suelen vender las ollas. Aquí las suelen vender, si son variedades más o menos interesantes, suelen venderlas como un tallo de una o dos hojas. Olla caudata gold también. Esta llegó con dos hojas y está sacando su primera hoja y el primer tallito. También con buena claridad o con una lámpara potente puede llegar a tener los tonos dorados en las hojas. Crassipetiolatas Plus, también una variedad súper bonita, me encanta, es una de mis ollas favoritas por el color de las hojas. La compré y empezó a echar las hojas en los tallos enseguida. Literalmente no tuvo ni tiempo para adaptarse. Tenía buenas raíces del principio. Era un esquijito bastante grande. Pero va creciendo y vamos a ver qué voy a hacer en el futuro. Bueno, en el futuro habrá que vender algo, digo yo, porque si no, no podré con todo. Otra olla, la Cunosa Amarillo. Es una olla que tiene una pinta como un poquito enfermiza, ¿saben? Porque las hojitas que está echando, como si tuvieran un hongo. Yo imagino que es una enfermedad que tiene, la verdad. Pero se vende como una variedad distinta, la Cunosa Amarillo. Y la verdad, las hojitas con el tiempo se vuelven súper bonitas. Aún es una plantita súper pequeña, muy joven. Otra olla que se llama, ¿cómo se llama? Eritrea. Olla Eritrea. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque las hojitas tienen como unas venas. Parece como si fueran unas venas. Todas las tienen, las hojitas me refiero, pero esta la tiene muy pronunciadas. Incluso al tocarla se sienten. Y también con mucho sol, mucha claridad, se pone como rojiza la hoja. Olla Fichi. Otra olla de las, digamos, normalitas, pero me gustan. A mí me gustan todas. Se pierde el foco un poquito al mover la cámara. Esta olla que está abajo, que no les dije el nombre, creo que se llama Wilbur Graves. Si no me equivoco, es Wilbur Graves. Sí, exactamente, es Wilbur Graves, chicos. Kentiana Lorelin, también una ollita bien bonita. Las hojas nuevas de las ollas suelen salir de un color un poquito raro. En su mayoría, como si tuvieran como manchas, como si tuviera, no sé, sobre riego o algo, pero es completamente normal. Después se quita. Ya he visto en las ollas que se quita este color. Aquí pueden ver ese sustrato, lechuza, súper práctico, me encanta. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento para muchísimas plantas. Aunque es un poquito costoso, bueno, bastante costoso comparando con las mezclas de sustratos que venden en el mercado habitualmente, es súper buen sustrato para mí. Y en el futuro hablaré y explicaré por qué. Aquí, como ya les mostré antes, esquejes de olla sabaj. Aquí tengo otra olla sabaj que ya ha crecido. En español dirían sabá, como H no se lee, pero a mí como no suelo ver el contenido en inglés, para mí es más fácil y estoy más acostumbrado a pronunciar los nombres de las plantas a esta manera, como un poquito distinta al español, pero ya entienden que es olla sabá. Bien bonita, también tiene hojas súper bonitas, bastante suaves, terciopeladas. Olla villosa, que también me llegó con dos hojitas y esta hoja enorme, bueno, enorme, pero bien grande, ha crecido aquí estando ya en mi casa, en mi trabajo.
en mi gabinete. Súper bonita. Me encanta esta olla. No sé si en el futuro le ponga soporte o no, pero de momento me gusta cómo se ve. Es otra olla crasipetiolata Danang. Antes mostré una variedad, es otra. Esta no tiene tanto color como plateado, pero tiene como unas manchitas, como si fueran unas gotitas, ¿sabe? Como de pulverizar algo y se le quedaron unas así manchitas en las hojas. También bien simpática, crece súper rápido. Crasipitiolata, estas plantas, esta familia crece bien rápido. Es la culpable de todo lo que estamos viendo ahora mismo. Es la primera olla que compré. Es olla, si no me equivoco, el nombre es olla Macrophylla variegada. Es bien bonita. Cuando la vi en un vivero, me enamoré al ver esas hojas. Y yo dije, madre mía, qué planta más bonita, quiero tenerla. Y mirad qué hoja me dio. Me dio esta hoja enorme, ya estando aquí, literalmente después de plantarla en el sustrato. Ha sido para mí un experimento, ¿no? Porque nunca he tenido ollas, nunca las he tenido plantadas con el sistema mecha, ni en el sustrato mineral. Y yo dije, se va a morir, se va a vivir. Y me dio esta hoja enorme. Y a partir de ahí empezó a dar varias hojas más. Y como pueden ver, hay más tallos que yo los voy colocando poco a poco. En el futuro, único que tendré que cambiar el soporte, porque este no lo va a aguantar el peso. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Otra ollita que también es preciosa. Sabía su nombre de memoria, pero se fue. Calistofila. Creo que se lee como calistofila o caistofila. Ahora, caistofila, sí. Me llegó un esqueje. Las ollas más grandes llevan más tiempo conmigo, obviamente. Las ollas pequeñas llevan un mes o 3 semanas o incluso llevan 2 semanas. Esta lleva bastante tiempo conmigo. La compré en uno de los primeros pedidos que hice. Y como ya pueden ver, ha crecido muchísimo. Y la verdad es que me encanta. Mirad qué belleza. Yo la quiero poner aquí en el suelo para que no se me caiga. Porque a veces al moverme, aunque no soy muy grande, se me puede caer alguna macetita. Aquí tengo otra ollita que también tenía un número, que también es un esquejito que me regaló un vendedor, un chico súper majo. Me regaló este esquejito y aún está echando raíces. Olla Silver Dollar, súper bonita. Y la verdad es que aquí en España cuesta un dineral. Pero yo tuve suerte que una amiga mía, que la vi en Estambul, me trajo un par de ollas. Bueno, bastantes ollas me trajo de regalo. Y digamos, la obtuve como un regalo. También recientemente la planté en realidad porque estaba echando raíces y aún es bastante pequeña. Pero aquí en España esta olla yo la vi en una de las aplicaciones, 2 hojas. El precio era como 35 o 40 euros, para no mentir, alrededor de ese precio. Pero a mí me salió gratis, súper bonita. Muchísimas gracias, gracias a mi amiga Ana. Olla Larisa, un nombre bastante interesante. Y la olla bien bonita. Tiene hojas súper simpáticas, también como tiene forma un poquito cóncava, ¿no? Que está como así medio redondita la hojita. Y también la hojita nueva, una de las dos es de las dos últimas que yo veo aquí. Claro, tiene más, pero es hojita nueva. No sabía que salió hoja nueva yo. Porque hay algunas que están más adentro. Otra hojita, no sé por qué no le puse el nombre. Ah, no, sí que tiene. Vaimaniais Plus, quería decirlo rápido, no me salió. Como si hubiera tomado un par de chupitos antes de grabar el vídeo. Otra hojita súper simpática también. En el futuro voy a ver qué hago, porque como ya les dije antes, que no quiero poner demasiados soportes porque no tengo espacio para colocarlas. Pero esta yo creo que puede crecer como una planta trepadora así, cayéndose de manera elegante en cascadas de una estantería simpática. Vamos a ver en el futuro qué hago con ella. Pero es bien bonita, de momento está bien aquí. Bueno, nos quedan pocas plantas, espero que aún
Hay algunas personas que sigan viendo el vídeo. Espero que sí, porque estoy esforzándome mucho haciéndolo. Aquí tengo otra, marginata también, pero es como inner variegation, como variegación dentro. No, bueno, ahora la mostraré un poquito más. Cuando la compré compré dos esquejes porque me encantó. Y la chica me dijo, no, ¿para qué quiere dos? Dije, no, no, por favor, dos. Eran bastante pequeños. Y cuando las planté, uno de los dos empezó a echarse a perder. Perdió toda la fuerza de las hojas, se puso como medio chicloso. No chicloso, pero como sin nada de fuerza, ¿no? Nada de rugosidad esta. Pero pasó no sé cuánto tiempo, un par de semanitas o un mes, y empezó a ponerse muy bonita la planta, las dos plantitas, dos esquejes. Imagino que el que estaba malito se agarró ahí y empezó a echar raíces nuevas, y ahora es una de las plantas favoritas también que me encanta. Aquí pueden ver otra plantita. Esta también tiene un color precioso. Hoya Pubicalex Pink Silver. Sí, Pink Silver. Súper bonita. Pueden ver el color. Cada hoja es como una obra de arte para mí. Me encanta. Algunas veces yo soy un poquito exagerado. Porque yo les digo, me encanta la naturaleza, me encantan las plantas. Y yo veo esta belleza y digo, madre mía, pero ¿cómo la naturaleza puede crear estas cosas? Bueno, la verdad es que no sé si eso ha creado la naturaleza o la gente. Seguramente que eso ya ha creado la gente. Me refiero que ya es una variedad así, no sacada del bosque, digamos. Pero es súper bonita, súper bonita. Me encanta el color y todas las hojitas que tiene. Que alguna tiene más verde, otra tiene más verde plateado, otra tiene como... ¡Wow! Preciosa la planta, la verdad es que es preciosa. Aquí está mi lecho, mi microsorum, lo adoro también, ya lleva como 4 años conmigo, lo compré chiquitito, pero ha crecido muchísimo, es una planta enorme ahora mismo, uno de mis helechos favoritos. Otra hojita que me regaló mi amiga Ana también. A ver, vamos a empezar por esa, que también es de Ana, que me la trajo Ana. Se llama Meredici, variedad, se llama Meredici. También ya ha crecido, ya ha sacado ese tallo y veo que está sacando hojas nuevas. Me la trajo mi amiga con dos hojitas. Les puse el soporte enseguida porque yo digo, mira, esta olla no la voy a mover demasiado. En general es mejor no intentar moverlas en el pleno proceso de crecimiento. Así que esta está sacando las hojitas nuevas y yo imagino que saldrán bien. Porque si en este momento yo empezaría a cambiarla de maceta, seguramente esas dos hojitas pequeñas se secarían y el tallo se hubiera quedado como sin hojas pequeñas. Aquí está otra hojita bonita. ¿Cuál les voy a mostrar primero? Bueno, vamos a mostrar la grande, la hoja grande o la pequeña. La pequeña he elegido yo. Polineira Broget o Broget. Bien bonita también. Es una de las ollas que crece perfectamente sin ningún soporte. Y tiene esas cascadas preciosas de las hojas. A mí no sé por qué me recuerdan unos pájaros. Aunque, o no sé, o peces, ¿no? La cola de pez. Se dice la cola de pez, creo yo. Como así. Como aletas o aletas, no sé. Algo súper simpático. Algo relacionado con animales. Siempre cuando la veo, me recuerda algo así. Ay, el foco se pierde. Oh, venga, aquí está bien. Aquí está bien. También eran dos hojitas. La compré con dos hojitas y ya está sacando su tallito con dos hojitas más. Genial, me encanta. Ahora sí, ahora voy a mostrar esta barbaridad, que es una olla enorme, que tiene una hoja enorme. Me llegó con una hoja grande y está sacando su tallo. Creo que yo la tengo apuntado el nombre en el vasito. Vamos a ver, y si no, en el futuro hablaré más. Bueno, haré 1000 vídeos más, si la cosa va bien, 1000 vídeos más sobre las ollas y otras plantas, así que hablaremos sobre ella en el futuro. Qué lástima, no lo tenía apuntado este nombre. A veces cuando tienes tantas cosas entre el trabajo, la casa, las perras y otras cosas, ya estás como, uff, que se pierde alguno que otro nombre.
Otra olla que se llama Germany o Alemania, pero el nombre original es Germany en inglés. Una ollita bien bonita que también le costó adaptarse desde el principio cuando la planté. Aún pueden ver que la última hojita, con esa hojita llegó y ya está sacando el tallo, pero aún tiene algunas arruguitas, que aún no está 100% lisa la hoja, porque cuando yo la obtuve tenía esta hoja bastante mal, bien arrugada, sin vida, y yo pensaba que, uff, a veces las ollas, a mí se han muerto un par. En todo ese tiempo un par se me han muerto, porque a veces hay que hacer un fallo o si llegan mal. Wilberchi o Wilbergiae, según prefieren pronunciarlo. Otra ollita bien bonita que llegó con una hoja hace unos 4 o 5 meses y ya pueden ver cómo ha crecido. Era una hoja, literalmente, tal cual. Y todo esto ya ha crecido estando aquí. También si tiene muchísima claridad, mucha luz o una buena lámpara potente, las hojas empiezan a ponerse como rosaditas. Súper bonita, la verdad es que he visto las fotos, la pueden buscar en internet o en Pinterest. Pinterest me encanta por el tema de que siempre se puede encontrar muchísimas imágenes sobre las plantas que buscas. Incluso no siempre la encuentro bien en Google, pero en Pinterest siempre encuentro. Y pues es muy bonita, es muy bonita. Y en el futuro yo estoy pensando, si la voy a mover en otro sitio, colocar un par de buenas lámparas encima para ver el potencial que tienen al recibir mucha claridad. Demasiada, excesiva claridad tampoco es buena para ella. Que no hay que pegar una lámpara súper cerca a las ollas porque empiezan a ralentizar el crecimiento y puede incluso ponerse como malitas, porque también para ellos es un estrés. Olla Perak o Teddy Bear, osito de peluche. Súper bonita también, súper bonita, las hojitas bien grandes. Bueno, ya he dicho tantas palabras bonitas sobre la colección, ya no sé cuál palabra decir, sinceramente. Sinceramente ya no sé qué decir. Guapa, que eres una guapa. Así le voy a decir a esta olla para darle ánimos. Porque la verdad es que es muy bonita, muy bonita. Y tiene, ¿sabe? Como un brillito así cuando le da la claridad, el sol. Ahora no hay mucha sol porque si no, no sería posible grabar el vídeo. Pero con el sol da como cierto brillo súper simpático en las hojitas. Nos quedan muy pocas plantas, muy pocas. Es olla bella o bella, que también la planté hace poco con el mismo sistema del que hablaremos en el futuro, en un vídeo dedicado para estas cosas. Hablaremos sobre estas macetitas, cómo las hago, porque hay un orificio en la parte lateral del vasito de abajo. Hablaremos de ello. Pero la plantita tal cual es súper bonita y me encanta este sistema, porque con este sistema no existe la posibilidad de sobreregar o en contrario, bueno, sí que puedes matarla si dejas de regar, echar el agua dentro, pero en general crecen súper bien. Es olla bella variegada. También un tallito que me llegó súper chiquitito, pero ya empezó a crecer. Dos últimas hojitas son hojas nuevas y olla bella crece bien. No necesita que la podes ni nada, que le cortes los tallos, ¿no? Para que empiece a echar otros tallos. No, esa crece bien sola. Empieza a dar más tallos y tallos. Olla rosita, rosita, aunque parece más verde que rosita. En las hojitas nuevas sí que se nota el color más rosa, ¿no? Algunas manchitas, pero si le damos mucha luz, las hojas se ponen bien bonitas como rosa, como cereza, algo así, el color bien bonito. Este soporte algunos los tienen aún, los hago yo. De un alambre, cojo alambre, lo corto, tiene que ser bien rígido. Le doy una forma en plan Gaudí, ¿no? En plan algo que me sale del alma. Y lo coloco así. Y yo creo que nos queda la última hoita. Sí, dejadme un segundo que coloco esta para que no se caiga, porque es una pena. Un par de veces se me han caído, una se ha roto bastante. Es olla EPC 997 Acuta, que también una de las primeras que compré era mucho más pequeña.
creo que menos de la mitad de lo que pueden ver en su pantalla, era la planta. Pero ahora, qué guapa está. Está preciosa. Me encantan las hojas, me encanta la forma de las hojas, me encanta este brillito que tiene. Súper bonita y muy elegante la planta. Hoya EPC 997, como James Bond, ¿no? Casi también tiene un numerito así. Bueno, aquí ya mostré toda la colección, todas mis plantitas. Vamos a colocarla con cuidado para no acabar mal. Gracias a todos, a todas, a toda la gente maravillosa, a la gente que le encantan plantas, a la gente que le encantan las ollas. Gracias por estar conmigo. Si queréis apoyarme, podéis suscribiros a mi canal, como ya lo dije del principio, porque habrá mucho más contenido, muchos vídeos y nos vemos en el futuro. Cuídense y hasta la próxima, que nos vemos por aquí en mi jungla urbana, hablando de las plantas, cómo cuidarlas y cómo hacerlas felices. Adiós.